Muy bien, hermanos. Gracias al Señor que nos permite ahora abrir su palabra y gracias porque estamos juntos para poder hacerlo y llevamos ya un tiempo en que hemos podido adorarle y bendecir su nombre. Y lógicamente ahora abrimos la palabra de Dios con la expectativa de oír lo que Él tiene para cada uno de nosotros, su instrucción, porque a través de su instrucción, a través de su palabra, Él trae vida a nuestros corazones. Por supuesto, confiamos plenamente en la capacidad, como ha orado nuestro hermano Paco, confiamos plenamente solo en la dirección y guía del Espíritu Santo y por Él podemos abrir la palabra del Señor. Bueno, hermano, voy a pediros que vayamos a modo de introducción a leer un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías. La verdad que esta mañana en este primer texto estaba pensando qué texto escoger porque no sé qué profeta me gustaba más, pero claro, no puedo cogerlos todos porque en la predicación hay que resumir y hay que sintetizar. Entonces vamos a coger un pasaje del profeta Isaías que se encuentra en el capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice el texto así: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como a la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Como veis, este texto está haciendo dos exhortaciones importantes. Si os dais cuenta, en la primera parte está haciendo a que el pueblo haga un reconocimiento de su pecado y que le dé la espalda. Esto es lo que señala en los versículos 16 y 17. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Hay un llamamiento de Dios hacia el pueblo de Israel para decir: reconoced que estáis andando por vuestros caminos, estáis andando en desobediencia, estáis haciendo el mal, dejad de hacerlo, reconocerlo y dar la espalda y dejar de hacer el mal y hacer el bien. Entonces, en primer lugar, Dios está haciendo un reconocimiento del pecado y un darle la espalda a nuestro pecado. Pero a la vez, esto es el primer punto que aquí está señalando el texto: darle la espalda, reconocer el pecado y darle la espalda al pecado. Pero a la vez está señalando que se vuelvan a Dios. Venid, en el versículo 18, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Es decir, Dios está exhortando a su pueblo a que vuelva. No solamente que abandone el pecado y que le dé la espalda, sino que vuelva a Dios. Bueno, pues este es el primer ejemplo, un ejemplo de los muchos que hay en el Antiguo Testamento, de cómo Dios está utilizando la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, en esencia, significa esto: dejar el pecado a la espalda y volver el rostro a Dios. Y vamos a entretenernos un poquito, a modo de introducción, sobre este concepto en el Antiguo Testamento. Y este pasaje nos sirve para ilustrar estos dos movimientos. La palabra arrepentimiento, os pongo en situación. La semana pasada vimos la fe. Arrepentimiento y fe es la respuesta que Dios espera de nosotros
después de que ha proclamado el mensaje de salvación en Jesús. Después de conocer la obra de Cristo en la cruz, de su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre y su resurrección, que trae para nosotros liberación de condenación, liberación del pecado y ser hechos justos por la fe en Cristo. Bueno, no repito las mismas cosas de la semana pasada, estoy recordando, ¿de acuerdo? Y la semana pasada estuvimos viendo la fe. Esta mañana nuestro hermano nos lo ha recordado de nuevo, la importancia de la fe para orientar. La fe es confianza en Dios. Descansamos solo en la obra de Dios, ¿de acuerdo? Pero junto con la fe está el arrepentimiento, que la semana pasada no lo pudimos tratar precisamente para no agotar el tiempo, porque las dos palabras son muy importantes, pero las dos van juntas. Cuando Dios convierte nuestros corazones, cuando nos saca de adorar a los ídolos, cuando nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de sus hijos para que adoremos al Dios vivo y verdadero, Dios ha convertido nuestros corazones, nos ha rescatado y lleva a nuestra vida fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Las dos cosas van juntas. El arrepentimiento es la otra cara de la moneda. En una cara está la fe y en otra cara está el arrepentimiento. ¿Cuál está antes? Las dos se dan simultáneamente. Las dos implican a la otra. La fe implica arrepentimiento implica la fe. Entonces, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de arrepentimiento. Es la conversión. Y cuando estamos hablando de arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento nos lleva a confiar en Dios, en Cristo, en la obra de Cristo. Y van las dos juntas. Las dos tienen su inicio en Dios. Es fruto de la gracia de Dios y del don de Dios sobre nuestros corazones. Pero requiere una respuesta responsable por nuestra parte. Dios toma la iniciativa y sostiene con su gracia e ilumina nuestra mente y nuestros corazones para que el Evangelio resplandezca y nosotros podamos decir que sí. Pero nosotros tenemos que decir que sí. Nosotros tenemos que hacer un movimiento y una respuesta responsable que corresponda a nosotros. Esa respuesta no la podemos dar si Dios no actúa en su gracia. Porque la gracia de Dios que nos permite dar, pero finalmente yo tengo que dar una respuesta. No, aunque la iniciativa y el sostenimiento está dado por Dios, pero finalmente yo tengo que decir, es como Pedro cuando le dice el Señor en la barca y le dice, si eres tú, mándame que vaya. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro tuvo que dar el paso. Pues igual nosotros tenemos que dar el paso en obediencia al mandato. El mandato de Dios es, cree en mi Hijo Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Ese es el mandato. Dios está dando un mandato, Dios no está haciendo una petición. Oye, por favor, cree en mí, por favor, porque así te va a ir bien la vida. No, eso no lo está haciendo Dios. Cuando nosotros presentamos a Dios de esta manera, estamos empequeñeciéndolo. Dios es el soberano. Dios no nos necesita. Dios en su misericordia está dándonos la oportunidad de participar de la salvación que Él ha provisto, porque nuestro destino, tal como vamos en rebelión a Él, es destrucción y muerte. Ese es nuestro destino, nuestra situación natural de partida, aunque nos cueste trabajo aceptarlo y entenderlo, pero esa es la situación real, esa es la enfermedad real espiritual. Ya hemos hablado de esto ampliamente antes, no vamos a insistir. Entonces Dios lo que está haciendo es, antes de que venga el juicio y la condenación, antes te llamo al arrepentimiento y a la fe para que participes de la salvación en Cristo. Entonces Dios nos manda, nos invita, y esa es la respuesta. Bueno, entonces hay dos palabras hebreas que no las voy a pronunciar porque no os va a decir nada nuevo.
Pero sí os puede ser útil saber el sentido que tienen esas dos palabras que están siendo utilizadas en este texto también para hablar del arrepentimiento en el Antiguo Testamento, esta palabra, que también se puede traducir como conversión. Una de las palabras, la primera, significa un profundo respiro, un sentimiento profundo, que tiene el sentido de lamentarse o arrepentirse de algo, un descanso o consuelo. También significa un cambio de mentalidad, un cambio de acción y compasión. Entonces, en esta primera acepción, fijaros que todos estos términos expresan una profunda emoción. Por eso el significado original de la palabra en hebreo significa un profundo respiro, algo que nos produce un lamento, un dolor, y un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es los sentimientos profundos que conducen a la acción. Este cambio de acción generalmente va dirigido a otras personas, pero también a Dios. La otra palabra que se utiliza en hebreo y que se traduce también por arrepentirse tiene el sentido de voltear, alejarse, regresar, volverse a o hacia. En realidad tiene el sentido de dar vuelta atrás. Esto es lo que hemos visto en el versículo 18. Venid ahora y razonemos. O cuando en otros profetas, los profetas, por ejemplo, Amós está expresando, y no que hicisteis volveros a mí. Es decir, volver a Dios. Esa es la otra palabra que es el significado que tiene de arrepentirse. El arrepentimiento consiste no tanto en una emoción como en una actitud hacia Dios. Es una reorientación, esto en el sentido del Antiguo Testamento. Es una reorientación de la vida centrada en el yo a Dios. Es decir, nuestra vida ha estado gobernada siempre por nuestro yo, por nuestro egoísmo, por mi interés, el factor principal, nuestro Dios principal, yo, en primer lugar, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, y así sucesivamente. Eso es lo que gobierna nuestra existencia. El arrepentimiento de volverse a Dios implica abandono mi yo, mi egoísmo, y oriento mi vida, queda orientada hacia Dios. Denota una disposición a cambiar y ser cambiado. No es el dejar de pecar completo, sino un dejar de rebelarse a diario. Es decir, es la actitud contraria de lo que aparece en Génesis 3. En Génesis 3 vemos la desobediencia de Dios, la desobediencia del hombre y de la mujer, que no es solamente desobediencia, que es rebelión. Es rebelión. Es como si un reino que está bajo un súbdito, que en este caso era el hombre y la mujer, son súbditos delante del Dios soberano. Y el hombre y la mujer que tienen el gobierno sobre toda la tierra, sobre todos los animales y sobre todo lo que Dios ha creado sobre la tierra, y que les ha dado el gobierno de todo, que los ha puesto como virreyes, ahora ellos deciden, bueno, nosotros damos cuenta a ti de nuestras acciones y nos ha dado todo este bien y este beneficio, pero nosotros decidimos que a partir de ahora no nos sometemos a tu voluntad. Eso es lo que dicen en realidad cuando caen en la tentación de la serpiente. Yo quiero tener la misma dignidad que tú tienes y yo quiero ser igual a ti, que es lo que representa la tentación de las serpientes. Seréis igual a Dios. Eso es lo que quería el hombre, a dejar el reinado de Dios sobre su vida y ponerse ellos en el lugar de Dios. A partir de ese momento toda su vida queda esclavizada y orientada y dirigida hacia el yo. Arrepentirse es volver, abandonar el yo es revertir esa orientación de la vida,
En vez de vivir para mí, arrepentirse significa vivir por y para Dios. Mi vida queda orientada de esa forma. No significa que sea perfecto en todo, que sea obediente en todo, pero la orientación principal de mi vida no es el yo, el satisfacer mis deseos, sino el realizarme, el yo por encima de cualquier otra circunstancia, sino que Dios es el que toma el protagonismo. Muy bien, el arrepentirse en el Antiguo Testamento principalmente significa un cambio de acción, mientras que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa principalmente un cambio de manera de pensar. Ambos son necesarios para que suceda el verdadero arrepentimiento bíblico. Es también necesario darnos cuenta que el arrepentimiento es a la vez un acto inicial como una acción continua y en progreso. Sobre esto vamos a volver a hablar después más adelante. Ahora estamos hablando como el arrepentimiento como la respuesta nuestra al mensaje de salvación del Evangelio de Cristo, junto con la fe, que es abandonar el pecado y volvernos a Dios. Implica un cambio de acción e implica un cambio de manera de pensar. Bueno, yo creo que con todo esto, por curiosidad de estas casualidades que Dios hace, que yo este versículo no pensaba utilizarlo, pero ya que nuestro hermano lo ha utilizado esta mañana, pues lo aprovecho. Entonces, estas palabras que traducimos por arrepentirse, que es abandonar el pecado o volvernos a Dios, pueden aplicarse tanto para el hombre como para Dios. Entonces, en el Salmo que hemos leído esta mañana, en el Salmo 90, hay un versículo en que aparece esta palabra y se utiliza precisamente de esa forma refiriéndose al Señor. En el versículo 13 del Salmo 90 dice: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tu siervo. Bueno, pues se está utilizando las dos palabras en el Antiguo Testamento. La primera, que es volver, que es la segunda palabra que nosotros hemos estudiado, que no os lo he dicho, y la primera, que es compadecerte. Las dos palabras que aparecen en el Antiguo Testamento aparecen aquí en el Salmo 90, versículo 13, simplemente como curiosidad, y aplicada a Dios. Entonces, estas palabras algunas veces se aplican a Dios. No he querido deciros más ejemplos para no confundiros y para no distraeros, pero vamos a quedarnos con esta anécdota, por decir de alguna manera, ¿vale? Aprovechando, digo, mira, qué casualidad, ha cogido el Salmo 90. Y bueno, las casualidades que Dios hace, ¿no? Bueno, vamos entonces hemos visto hasta ahora el significado del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora, que ya lo he dicho antes, la proclamación de la necesidad del arrepentimiento junto a la fe. Ya sabéis que esto lo hizo en el Nuevo Testamento. Desde el principio se está proclamando a los hombres que es necesario que se arrepientan y crean en Jesús. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ir pasando rápidamente, no lo busquéis, yo os lo leo. Antes sí os he dicho que podíais ver Isaías, ahora no busquéis. Yo, si queréis, os digo la cita, pero no es necesario tampoco, ya lo sabéis. Bueno, ya lo sabéis, si estos son versículos que hemos conocido mucho. Tenemos Mateo, por ejemplo, ¿no? En Mateo es Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando empieza a predicar y a proclamar el mensaje de Dios, en el capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Utiliza aquí la palabra arrepentidos. Con estos versículos lo que estoy queriendo mostrar, la necesidad del arrepentimiento, ¿vale? Ahora después vamos a explicar la palabra con otro texto, el sentido que tiene en el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero ahora mismo solamente la digo, y no digo la palabra que en griego está detrás y lo que significa. Ahora lo vamos a ver con más claridad. Simplemente el primer mensaje de Juan: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comienza a predicar en Galilea, después de que Juan el Bautista es encarcelado, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya conocéis el pasaje importante que hemos dicho ya varias veces a lo largo de esta serie, en la que estamos repasando los elementos básicos del Evangelio, los principios básicos del mensaje básico del Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo mensaje. Después tenemos otro pasaje que también hemos hecho referencia a él, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 32. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También vamos a leer capítulo 13, versículo 3. Voy directamente al versículo. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 5, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no leo el contexto, no me quiero entretener. Simplemente quiero que vayáis guardando en vuestros oídos y oyendo cómo el mensaje persistentemente por Juan y por Jesús va en la misma línea. En el capítulo 15, versículo, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Está claro, ¿no? Por los profetas, por Jesús, está claro la necesidad del arrepentimiento, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, por si todavía alguno no está convencido, vamos a Pedro, cuando predica por primera vez en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, ¿qué dice? Y Pedro les dijo, ¿qué les dice? ¿Qué palabra dice en primer lugar? ¡Arrepentíos! No acostumbréis a oír la palabra, no acostumbréis, estamos acostumbrados, pero ¿qué dice el Señor? ¿Y qué dice Pedro? Seriamente, delante del pueblo, que estaban compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de oír el mensaje del Evangelio? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, están expresando fe en Jesús. No te puedes bautizar si no tienes fe en Jesús, en su salvación y en su mensaje. En el fondo está diciendo lo mismo, arrepentíos y creed. También lo dice más adelante en el capítulo 3, por tanto, en el capítulo 3, versículo 19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Muy bien. ¿Y Pablo? Pues Pablo, ya sabéis que utiliza un versículo muy importante que está
Ya sabéis que Pablo, en el capítulo 17, está hablando, presentando el Evangelio en Atenas. Y en un momento, después de haber hablado de las obras de Dios, la creación y cómo Dios ha creado todo lo que existe y los seres humanos, dice en el versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, Dios declara, como el decreto de un rey, de un soberano. Estáis acostumbrados que no en nuestros países se hacen decretos, ¿no? Que los firma el monarca o los firma el presidente de la República, los decretos. Y ya sabéis que algunas veces los decretos pues nos pueden gustar o no, pero son decretos. Entonces Dios ha hecho una declaración, el soberano de todo el universo. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. No es un ruego, es un llamamiento y un mandato, no es un ruego. Dios declara, ¿por qué? ¿Por qué Dios declara eso? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Por qué Dios declara que todos deben arrepentirse, que se arrepientan? Y en todas partes. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos. Precisamente Pablo, hablando de esto, lo hace, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 4. También, cuando está presentando el Evangelio, en un momento como es característico en Pablo, en este diálogo que hace con el oyente en su carta mientras está presentando el Evangelio, dice, y piensas esto en el versículo 3, dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Estoy leyendo, he empezado a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿Tú piensas que puedes escaparte del juicio de Dios? ¿Tú piensas que los secretos de tu corazón no van a ser puestos a la luz un día? ¿En este universo? ¿En esta tierra tú piensas? ¿Qué harás cuando se descubran todos los secretos de tu corazón? Lo que realmente piensas, lo que realmente deseas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Sabes que Dios te está dando tiempo para que te arrepientas? Para que reconozcas tus pecados, lo abandones y te vuelvas a Dios. Esa es la respuesta que Dios demanda de cada uno de nosotros, antes de aplicar lo que merecemos. Estamos bajo condena y destrucción, porque nos hemos rebelado contra Dios. Y Dios, en su bondad, en su tolerancia y en su paciencia, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de apartarnos del pecado y de volver a Él. Por supuesto, para hacer este movimiento no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos la gracia de Dios. Él ha prometido hacerlo.
porque Él ha enviado a su Hijo, Él ha cargado nuestro pecado, lo ha condenado en la cruz nuestro pecado, en su cuerpo, semejante al nuestro, pero sin pecado, y condenó al pecado en el cuerpo de Jesús, en su carne, para que nosotros fuéramos liberados. Y Él ha cumplido la promesa de darnos su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos decir sí, aborrezco el pecado, aborrezco la vida que he llevado hasta ahora y que me hacía vivir de manera rebelde delante de ti. Y todo lo que pensaba y todo lo que hacía, aunque yo pensaba que hacía cosas buenas, era siempre un tortazo, una oposición hacia Dios. Y ahora ya no quiero vivir así. No quiero vivir de espaldas a ti. No quiero vivir revelándome a ti. Quiero vivir para ti y quiero recibir el perdón. Dios está ofreciendo perdón y salvación en Cristo. Bueno, pues entonces, con todos estos versículos que hemos visto, la necesidad del arrepentimiento junto a la fe. Vamos por el tercer punto. Nos quedan dos. ¿Para qué? Para no consumir mucho tiempo. Y me gustaría llegar ya al final, pero tenemos que ver el tercer punto, que es el significado del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y cuando tenemos que abordar, que ya lo hemos visto en parte, lo hemos visto con algunos de los pasajes que hemos visto en Pedro y Pablo. Entonces vamos a pasar a 2 de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Este es el texto base. Este es el texto base de esta mañana. Y el título de esta mañana es la respuesta del arrepentimiento. La semana pasada vimos la respuesta de la fe y hoy estamos viendo la respuesta del arrepentimiento. Y nos vamos entonces a 2 de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Y con esto aquí nos vamos a entretener un poquito solo, espero no mucho, para que tengamos algunas ideas claras sobre el arrepentimiento y sobre las palabras. En griego sí os voy a decir las palabras, porque son muy conocidas. Alguna de ellas, la que se utiliza principalmente, es muy conocida y lo he oído muchas veces. Bueno, entonces estamos en 2 de Corintios, capítulo 7, desde el versículo 8 al 11. Entonces, vamos a leerlo. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Vale? Y este es el texto base donde nosotros, con la ayuda de Dios, queremos entender la palabra arrepentimiento y las palabras afines que están asociadas con la palabra arrepentimiento y que a veces confundimos con arrepentimiento, ¿vale? Entonces, voy a pedirle al Señor que nos siga ayudando. Señor, te queremos rogar que nos ayudes a entender este texto en nuestros corazones, tu palabra. Señor, que lleve nuestros corazones a un verdadero arrepentimiento. Y Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra.
Amén. Bueno, vamos a ir claro en este asunto. Aquí aparecen tres palabras similares que a veces confundimos con la palabra arrepentimiento. La primera, voy a empezar por la peor de ellas, y que solemos confundir con arrepentimiento. Es pesar, remordimiento, ¿vale? Esta palabra no la voy a decir en griego, está expresada 2 veces en el versículo 8, porque en mi carta no me pesa, ¿vale? Aquí se traduce aun cuando me pesó, ¿vale? Que traducimos esa palabra con pesar. Y tiene la idea, implica pesar por las consecuencias, no por los hechos realizados, ¿vale? Y también aparece en el versículo 10. Sin dejar pesar. En este caso tiene el sentido sin remordimiento, ¿vale? Bueno, entonces a veces esta palabra, lo que he dicho, implica pesar por las consecuencias, no por los hechos realizados. Pablo reconoce, dice, no me pesa haber escrito la carta que os ha producido tristeza, aun cuando en un momento me pesó. O sea, él sentía temía las consecuencias de la carta que había escrito, que podría llevar a los corintios a una tristeza que no los llevase a un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y en un sentido, y él, por lo visto, apuró. Esta carta fue motivada para escribirla porque alguien había había criticado al apóstol, lo había ofendido. Y tal. Y entonces él hace referencia al principio de la carta sobre ese alguien y que dice, bueno, lo perdono y yo no he escrito la carta porque me sienta ofendido, sino porque estaba preocupado por vosotros. Y no me preocupa tanto el que hizo la ofensa, sino lo que me preocupaba es que vosotros no estuvieseis andando en una actitud correcta delante de Dios. Eso es lo que realmente me preocupaba. Pero ahora, aunque yo he tenido preocupación, ¿qué es lo que significa esta palabra de pesar? He tenido la preocupación por las consecuencias, sin embargo, ya no me pesa, porque a vosotros os ha conducido a un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, sin dejar remordimiento, ¿vale? Bueno, esta palabra de remordimiento, a veces muchas personas la confunden con arrepentimiento y dicen, ¿qué es arrepentimiento? Pues estar molesto conmigo mismo porque he obrado mal. Pero en realidad en ese remordimiento el enfado o el enojo o la preocupación que tengo no es por la ofensa a Dios ni porque esté dispuesto a cambiar, sino porque voy a sufrir las consecuencias de una acción mala y me da vergüenza y me siento fatal por lo que he hecho y temo las consecuencias. Temo pasar la vergüenza o temo ser acusado, ¿vale? O criticado. Pero en realidad no hay sentimiento de dolor o pena por la ofensa a Dios o a la otra persona, sino simplemente que he sido pillado. Y entonces ese es el remordimiento. Eso donde queda ejemplificado es en Judas. Este remordimiento, que se utiliza esta misma palabra, que aquí la traducimos como pesar, pero que en Mateo 27:3 se traduce como remordimiento. Y entonces Judas no estaba pensando en el daño o en la ofensa que había hecho a Dios. No estaba pensando en el daño que le había hecho a Jesús, sino en la acción que él había hecho en sí mismo. El remordimiento no tiene en cuenta a Dios, tiene en cuenta tu propia persona. Que tú estás centrado en ti, no estás centrado en Dios. Y por eso tienes remordimiento. Y entonces, en 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
esta palabra remordimiento es la palabra que está próxima a arrepentimiento, pero no es igual, pero que muchas veces confundimos con esto. Muchas veces confundimos remordimiento con arrepentimiento y no tiene nada que ver. Precisamente por eso Judas es condenado. Tenéis que pensar en Judas y Pedro. Los dos niegan a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas está pensando en él y en las consecuencias y que ha hecho un crimen, pero no ama a Jesús. No está preocupado por el sufrimiento o por el daño que tiene Jesús. Pedro ha negado a Jesús también, pero sí ama a Jesús. Y el Evangelio de Lucas hay un momento en el que dice que se cruzan las miradas entre Jesús y Pedro, como diciendo Jesús, ¿ves lo que te advertí? Tú te jactabas de que estabas dispuesto a morir por mí en la cruz y te tuve que advertir que antes de que cantara el gallo me negarías 3 veces. Jesús ya sabía la debilidad de Pedro y Jesús sabía que la fe de Pedro era imperfecta. Pero Pedro lloró amargamente y se arrepintió. No tuvo remordimiento, sino que reconoció su fallo y confió en Jesús. Confió en Jesús en el perdón. Judas no. Judas estaba más preocupado en lo que perdía, lo que él esperaba alcanzar cuando Jesús fuese proclamado Mesías en Jerusalén, en las riquezas que iba a tener. Él robaba de la bolsa. Pedro estaba sinceramente preocupado por Jesús y se sintió avergonzado y arrepentido. Y la clave está, Judas no amó a Jesús, Pedro sí amó a Jesús. Por eso, al final del Evangelio de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Tú sabes, Señor. Pedro se rindió y reconoció, pero confió, miró a Jesús. No se quedó postrado en su remordimiento, en su dolor y centrado en sí mismo, sino que llevó su pecado a Jesús. Judas no lo hizo. Y por eso Pedro fue perdonado y restaurado. Ese es el ejemplo. 2 discípulos que han oído lo mismo, todo. 2 formas de responder. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Con remordimiento o con arrepentimiento? ¿Cómo va? O sea, ¿de qué te estás preocupando más? ¿De que se ha descubierto que eres un perverso malvado y que no das la talla y que continuamente estás fallándole al Señor? ¿De eso? ¿Tu orgullo herido? ¿Tu dignidad destrozada? ¿Eso es lo que te duele? ¿Ese es el dolor que tienes? ¿O te duele que has desobedecido al Señor y no das la talla? Sí, efectivamente, pero confío en el Señor, que Él me hará y me transformará y me levantará. Y confieso mi pecado, descanso mi pecado en el Señor y me arrepiento. Bueno, todavía no he oído la palabra arrepentir. Bueno, entonces, esa palabra, pesar, remordimiento, tiene similitud, pero no es. Después la otra palabra que muchas veces confundimos con arrepentimiento es tristeza, que aparece en el pasaje varias veces. Y fijaros que el propio Pablo señala que hay una tristeza que viene de Dios, que conduce a verdadero arrepentimiento, pero que sin embargo hay una tristeza del mundo que produce muerte. ¿Os estáis dando cuenta? Entonces, el arrepentimiento efectivamente incluye tristeza. Estoy dolido por el mal que he hecho. Sí, me produce pesar. Estoy dolido. Pero esa tristeza debo de sentirla porque he ofendido a Dios. No porque yo he quedado mal, sino porque he ofendido a Dios. Y entonces, si esa tristeza tiene su origen en Dios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Esa tristeza me hace ver, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos sentimos tristes.
Pero inmediatamente que nos sentimos tristes, tenemos que ir al Señor para arrepentirnos. ¿Y cómo nos arrepentimos? Ahora lo voy a decir después. Ahora lo voy a decir después cómo nos arrepentimos realmente cuando desobedecemos al Señor. Pero el camino es tristeza a arrepentimiento que viene de Dios para salvación. No tristeza del mundo que produce muerte. Si tú te quedas impreso en tu tristeza y empiezas a decir, sí, he desobedecido, me siento triste, pero es que las circunstancias han sido muy duras. Es que mi jefe me ha tratado y me ha hostigado y no me ha quedado más remedio. Sí, estoy triste, pero en realidad no me ha quedado más remedio. O es que, yo qué sé, cualquier excusa que se ocurra. Cuando nosotros empezamos a sentir tristeza por las cosas que no hacemos bien y no tenemos en cuenta a Dios ni a su voluntad y no estamos teniendo en cuenta en qué estamos desobedeciendo a Dios, sino que tenemos simplemente un sentimiento vago de indignidad, entonces no estamos siendo sinceros delante de Dios y esa tristeza no nos está llevando a verdadero arrepentimiento, porque en el fondo lo que nos preocupa más es nuestra vergüenza y que no he dado la talla y por lo tanto estamos más preocupados en mi orgullo, en mi capacidad y no en la obra que Dios ha hecho. Que Dios ha cargado mi pecado, lo sabe y lo primero que tengo que hacer es confesarlo y decir, Señor, con tu ayuda voy a volverme, voy a apartarme. Señor, con tu ayuda voy a analizar las circunstancias que me llevan a desobedecerte, no a excusar mi desobediencia en los demás, que me han tratado, me han hecho las circunstancias. No, yo soy el responsable. El verdadero arrepentimiento hace que uno, como has dicho, como dicen aquí, porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Es decir, ellos actuaron en consecuencia, descubrieron lo que estaba mal, lo denunciaron, lo pusieron a la luz, aunque ellos quedaran mal, pero lo pusieron a la luz y dijeron, esta actitud nuestra no es correcta, hemos desobedecido a Dios en esto y tenemos que corregir y tenemos que apartarnos de esto y esta persona que ha ofendido tiene que ser disciplinada. Y es lo que es el contexto. Entonces Pablo estaba preocupado porque había escrito una carta dura que producía tristeza y aflicción, pero esa tristeza era para arrepentimiento que conduce a salvación. Bueno, vamos a la palabra arrepentimiento. La palabra que aquí está utilizándose en griego es metanoia y es la misma palabra que utilizó Juan el Bautista en su mensaje, arrepentíos. Es la misma palabra que utilizó Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos, metanoia. Y es la misma palabra que utilizó en Marcos, arrepentíos y creed. Entonces, la palabra metanoia significa en realidad un cambio de mente. Pero en el Nuevo Testamento, que hereda el concepto del concepto hebreo, no es solamente hemos visto antes que en el Antiguo Testamento era un cambio en la manera de actuar. Y en el Nuevo Testamento esta palabra nos indica un cambio en la mentalidad. Pero en el pensamiento hebreo, el cambio en la manera de actuar llevaba a un cambio de actitud. Y esa palabra en griego, que nosotros estamos utilizando en el Nuevo Testamento, que utilizaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, tiene el sentido de cambio no solamente de mente, sino de actitud. Y entonces esta palabra, prestad atención, o sea, no es solamente cambio en la forma de pensar, sino cambio en la orientación de la vida. Y por lo tanto va en la misma línea que nos hemos visto en el Antiguo Testamento.
brevemente, claro. Todo esto vamos brevemente. Pero, entonces, la palabra denota, primero, que todo un cambio de mente en el que se adquiere un concepto más sabio acerca del pasado y que incluye un sentimiento de pesar por el mal entonces cometido, a la vez que conduce a un cambio de vida hacia lo mejor. Alguien ha dicho que la palabra indica un cambio general de la mente, el cual, al llegar a su desarrollo culminante, se convierte en una regeneración intelectual y moral. Entonces, con esto queremos decir que la palabra metanoia afecta a tres áreas de la vida consciente del hombre. Primero, en su dimensión intelectual, en la mente. Cambio la forma de pensar, cambio la forma de conocer a Dios, cambio la forma de dirigir mi vida. También afecta a su parte de la voluntad. Es decir, tomo una decisión de vivir para Dios. No solamente en la mente, sino también en mi voluntad. Tomo acciones concretas y precisas que me llevan a vivir de cara a Dios. Y también afectan a la parte emocional. Así que tenemos tres áreas que afectan, aunque la palabra significa cambio de mente, pero en realidad afecta a las tres áreas del ser humano. Mente, intelectual, voluntad y emoción, donde este cambio va acompañado con santa tristeza. Por eso hemos hecho todas las comparaciones que hemos visto antes, porque incluye el arrepentimiento concluye tristeza, pero la tristeza que viene de Dios. Hay pesar, pero un pesar conforme a la voluntad de Dios, no un pesar que solamente se queda en el remordimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si se ha ido quedando claro todo esto. Ahora, en todos estos aspectos incluye una oposición consciente a la condición anterior. Es decir, ser convertido no es nada más pasar de una dirección consciente a otra, sino hacerlo con una aversión en contra de la dirección anterior. En otras palabras, metanoia no tiene nada más un lado positivo, sino también uno negativo. Va hacia atrás tanto como hacia adelante. La persona convertida se vuelve consciente de su ignorancia y de su error, de su rebelión y de su locura. Su conversión incluye a la vez fe y arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento implica: reconozco que he estado andando en oposición a Dios, he obedecido al pecado en vez de a Dios, y me vuelvo a Dios, abandono el pecado. Y ahora aborrezco, la parte emocional me hace aborrecer esa vida anterior que yo vivía. No significa que ya sea perfecto, pero aborrezco. La dirección principal de mi vida es vivir de cara a Dios, en dirección a Dios. Y cuando se produce la desobediencia, pues vengo en confesión a Dios. Pero mi dirección principal es, en vez de vivir de espalda a Dios, de cara a Dios. Eso es lo que implica arrepentimiento. Entonces, fe y arrepentimiento corresponden a la parte inicial de la vida cristiana. Pero fe y arrepentimiento es la constante de la vida del creyente. Aunque ha habido un día o un tiempo, porque hay veces que un creyente puede identificar la conversión, hay veces que se produce en un día o en un periodo corto de tiempo, pero hay veces que se produce en un tiempo prolongado. Hay un momento que la persona está siendo convertida por Dios, y hay un momento que se reconoce que antes yo no me ocupaba de Dios y no me preocupaba de agradarle y tal, y ahora sí. Y ahora ya no me agrada la vida que tenía antes. Y ahora estoy descansando en fe y en arrepentimiento en Jesús. Pero hay un momento en que la persona se reconoce como hijo de Dios y como que ha pasado en arrepentimiento y fe. Esa es la parte inicial de la vida cristiana. Pero el nuevo creyente
todos los días vamos a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Porque aunque haya sido liberado del pecado y de la esclavitud del pecado, el pecado sigue morando en mí y sigo luchando con él. Y entonces la única forma, cada día, yo tengo que renunciar al pecado, aborrecerlo, la desobediencia, aquello que no le agrada a Dios, rechazarlo y poner todo lo que esté en mi mano para evitar que yo vuelva a desobedecer a Dios. Si es una película que no debo ver, el arrepentimiento, porque amo a Dios y quiero agradarle, no por una actitud legalista, es que esta es la diferencia, porque nosotros podemos establecer normas, todas las que queramos, todas las normas que queramos, pero eso no es la Iglesia. La Iglesia no es un lugar donde estamos estableciendo normas, la forma santa y correcta de vivir. Los discípulos de Jesús es vivir de cara a Dios, en amor, en obediencia, pero porque voluntariamente lo quiere hacer y aborreces lo que Dios aborrece, que Dios aborrece el pecado y tú lo aborreces también. Entonces, como tú lo has confesado delante de Dios y no quieres volver a repetirlo, dices, bueno, pues esta película me lleva a desobedecer a Dios, pues la desecho. Sé que esta película no la puedo ver. Si esta página web de internet para mí es peligrosa, no la puedo ver, la tengo que anular en mi navegador. Eso cada uno ya sabe. Si una amistad me está llevando a desobedecer a Dios, no puedo seguir con ella. Si alguien me está enseñando mal la palabra de Dios, no puedo seguir con ella. Si un ambiente no me conduce a agradar a Dios, pero tener cuidado con estas cosas. No debemos de caer en el legalismo, sino debemos de hacer, cada uno sabe qué cosas debe apartarse si hay verdadero arrepentimiento, porque me aparto del pecado y vivo para Dios. Si no estás orando todo lo que debes, ¿por qué es? Porque estás viendo mucho la tele, pues ya sabes lo que tienes que hacer. La tele no es mala. Bueno, yo no sé ya que hay bueno en la tele, pero en fin, puede haber algo bueno en la tele, puede haber algo bueno, no lo sé. Pero bueno, eso ya cada uno. Pero si estás gastando mucho tiempo en eso, pues está claro, ¿no? Si te está quitando de orar. Si tienes una actividad o estás dedicando demasiado tiempo a una actividad que te roba la oportunidad de orar, de estudiar la Escritura y de estar en comunión con los hermanos, pues está claro, ¿no? En fin, hermanos, ¿qué os voy a decir? Todo esto. Bien, solamente, y ya con esto, pues quiero terminar con un testimonio de una persona que vive cada día en arrepentimiento. O sea, como cada día un creyente que además es un pastor y que además es muy conocido, John Piper. Entonces John Piper tiene un devocional que se titula Cómo arrepentirse. Y en este devocional nos indica cómo debemos acercarnos el creyente que ya está formando parte de la salvación de Cristo, cómo tiene que apartarse cada día, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y empieza por el versículo este que conocemos, que todos conocemos y que precisamente da testimonio de esta realidad y de esta lucha que cada uno de nosotros realizamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto se encuentra en la primera carta de Juan 1:9. Y dice John, un sentimiento vago y malo de que eres una persona despreciable no es lo mismo que la convicción por el pecado. Sentirse carcomido por dentro no es lo mismo que el arrepentimiento. Esta mañana comencé a orar y me sentí indigno de estar hablando al Creador del universo. Era un sentimiento vago, de indignidad, así que se lo conté.
¿Y ahora qué? No cambió nada, hasta que no empecé a ser específico con mis pecados. Los sentimientos de remordimiento pueden ser útiles si llevan a una convicción por pecados específicos. Pero los sentimientos vagos de ser una mala persona no suelen ser muy útiles. La niebla de la indignidad debe tomar forma en claros pilares oscuros de desobediencia. Luego puedes señalarlos y arrepentirte y pedir por perdón y apuntar con la bazuca del Evangelio para hacerlos explotar. Así que comencé a recordar los mandamientos que frecuentemente rompo. Estos son los que vinieron a mi mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No con el 95%, sino con el 100%. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preocúpate porque las cosas vayan bien para él, como te preocupas que vayan bien para ti mismo. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Nada de murmuraciones, ni por dentro ni por fuera. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, de manera que nunca te veas aplastado por ella. En realidad el versículo completo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, en realidad significa corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Solo di cosas que den gracia a los demás, especialmente a los más cercanos a ti. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redime el tiempo, no desperdicies los minutos, ni pierdas el tiempo. Son demasiados para pretender que tengo una gran santidad. Estoy deshecho. Esto es mucho peor que los sentimientos vagos y desagradables. Pero ahora el enemigo es visible. Los pecados son específicos. Han salido de su escondite. Los miro a los ojos. No estoy quejándome de sentirme malvado. Estoy pidiendo perdón a Cristo por no guardar todo lo que Él ordenó. Estoy quebrantado y enfadado con mi pecado y quiero acabar con él, no conmigo. No soy suicida. Soy un enemigo del pecado y un asesino del pecado. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Literalmente significa, dad muerte a los miembros que están sobre la tierra. Mata lo que es terrenal en ti. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero vivir. Es por eso que soy un asesino de mis pecados. En este conflicto escucho la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Espero que hayáis podido prestar atención, aunque sea al final, pero os recomiendo que busquéis este devocional que se titula Cómo arrepentirse, de John Piper. En realidad, el título que aparece en YouTube es Cómo matar mi pecado, pero ilustra la lucha que cada creyente y cómo debemos de ser específicos. Bueno, no añado más palabras. Padre, te damos gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo aquello que es contrario a tu voluntad. Y ayúdanos a ser específicos en nuestra desobediencia a ti. Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Danos un espíritu quebrantado. Y, Señor, ayúdanos a ser específicos y no vagos. Vagos en el sentido de generales,
Perdóname, Señor, por mis pecados, sin especificar en qué te estoy desobedeciendo. Señor, ayúdanos a cada uno. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu salvación. Y gracias porque tú eres fiel y has prometido terminar la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre. Amén.